vamos a hablar sobre la teoría atómica. La teoría atómica empezó desde 1808 con el señor John Dalton. Modelo de Dalton. Las características del modelo de Dalton. Introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, que esta es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos. El átomo es la partícula más pequeña de la materia, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Los postulados básicos de la teoría atómica son, en este caso, del modelo de Dalton. Dice: la materia está dividida en partículas indivisibles e inalterables que se denominan átomos, ¿verdad? Muy pequeñas, son las partículas más pequeñas en las cuales nosotros vamos a tomar los átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Entonces, podemos decir entonces nosotros que si tenemos dos átomos de hidrógeno van a ser exactamente iguales, decía John Dalton, ¿verdad? Y también dice que los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. En este caso, si ponemos en comparación el modelo, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, son totalmente diferentes, ¿verdad? Según John Dalton, y claro que sí es, ¿verdad? Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla, ¿verdad? Entonces, según John Dalton, solo venían y se mezclaban los átomos de los elementos y se lograba una mezcla compuesta por pasos sencillos, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos de los átomos que nos dijo John Dalton que existían, ¿verdad? Tanto como el hidrógeno, azufre, plomo, nitrógeno, magnesio, la plata, el carbono, el hierro, el oro, el oxígeno, el zinc, el mercurio, el fósforo, el cobre y el calcio, ¿verdad? Según John Dalton eran esferas y que no se podían dividir, ¿verdad? Las insuficiencias de este modelo son las siguientes, ¿verdad? Se sabe que los átomos sí se pueden dividir y alterarse, ¿verdad? Según los modelos, o según en este caso el modelo actual del átomo, se puede subdividir el átomo y también puede alterarse según su composición química que tiene, ¿verdad? Y las experiencias que tuvo Thomson, ¿verdad? Thomson es el siguiente modelo que vamos a ver en este momento, ¿verdad? El modelo de Thomson dice que introduce la idea de que el átomo puede dividirse en las llamadas partículas fundamentales. En este caso decimos que las partículas fundamentales son las partículas subatómicas, las cuales vamos a mencionar en este momento, ¿verdad? Electrones con carga eléctrica negativa, los protones con carga eléctrica positiva, los neutrones sin carga eléctrica con una masa mucho mayor que la de los electrones y los protones. Dice, Thomson consideraba al átomo como una gran esfera con una carga eléctrica positiva en la cual se distribuyen los electrones como pequeños granitos, ¿verdad? En forma de las semillas de una sandía, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. También Thomson hizo el experimento con el muffin, ¿verdad? El muffin con chispitas de chocolate, ¿verdad? Entonces acá nos damos cuenta que según Thomson era una gran esfera en la cual estaban introducidas los electrones y también como lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿verdad? Las insuficiencias del modelo son las siguientes, ¿verdad? Que el átomo no es macizo ni compacto como lo suponía Thomson, ¿verdad? Porque en la actualidad ya sabemos que el átomo es hueco y está subdividido de la siguiente manera. En el núcleo están los protones y los neutrones, y a su alrededor giran los electrones que tienen una carga negativa. El modelo atómico de Ruth posee un núcleo central pequeño con cargas eléctricas positivas que contiene casi toda la masa del átomo. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. El experimento consiste en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina
sin sufrir unas desviaciones significativas. A su trayectoria, Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atraviesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas eran desviados significativamente, que a veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados, tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto. El tema de la incertidumbre de Heisenberg, la cual nos dice que es imposible determinar simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula, la cual se refiere de que, por ejemplo, aquí tenemos un electrón donde no se sabe a qué posición y movimiento estará al mismo tiempo, simultáneamente, ya que no se sabe si qué ángulo tomará, qué posición tomará o qué ángulo tomará, la cual el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo formuló en 1927, la cual dice que delta X es el margen de incertidumbre de posición de la partícula, y delta P, que es el margen de incertidumbre de la cantidad de movimiento y por tanto de su velocidad, la cual esa es una fórmula que él determinó para saber su posición de incertidumbres. Ya el principio de incertidumbre niega que se pueda asegurar que una partícula ocupe un único punto geométrico en el espacio. En 1913, el físico danés Niels Bohr, alumno de Rutherford, propone un nuevo modelo atómico formado por un núcleo, electrones y órbitas. En él supone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias. Los electrones giran únicamente en ciertas órbitas, llamadas órbitas permitidas. Las órbitas tienen un nivel de energía bien definido y consiste en que entre más lejos se encuentra la órbita del núcleo, mayor va a ser su nivel de energía. Y en cambio, si la órbita se encuentra muy cerca del núcleo, su nivel de energía va a ser menor. Al girar los electrones en las órbitas, no emiten ningún tipo de energía, y los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o absorción de energía electromagnética. En conclusión, podemos decir que la materia está compuesta por átomos, y un átomo no se puede destruir o crear. Un átomo está compuesto por tres partículas subatómicas, que son neutrón, protón y electrón. Los átomos de un elemento pueden tener masa variable y se les denomina isótopos.